Ruelas, a quien considero además un muy buen amigo. El doctor Enrique Ruelas actualmente es el presidente de la Academia Nacional de Medicina, también es el Senior Fellow del Institute for Healthcare Improvement, es asesor de la Rectoría de TecSalud del Tecnológico de Monterrey, es miembro titular de la Academia Mexicana de Cirugía, de la Academia de Ciencias Médicas, del American College of Healthcare Executives, y así les podía enunciar una serie de asociaciones, miembro de varias juntas de gobierno de hospitales muy distinguidos. Se ha desempeñado como secretario del Consejo de Salubridad General, subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud, y todos ustedes podrán recordar una serie de actividades en las que el doctor Enrique Ruelas ha estado involucrado. Habla de una personalidad activa, inquieta, siempre preocupada por los temas de salud de este país en diferentes ámbitos, yo diría de carácter internacional, hoy en día nacional, regional, e incluso localmente es capaz de opinar con bastante conocimiento de causa. La conferencia que nos estará dictando, compartiendo con nosotros, es la enseñanza de la medicina general, implicaciones para el futuro. Enrique, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Este año la Academia Nacional de Medicina está cumpliendo 150 años de haber sido fundada. Permítanme empezar con un video de 9 minutos que habla precisamente de esta historia y que me dará pie para desarrollar el tema. Vamos a ver el video. La Academia Nacional de Medicina de México celebra 150 años ininterrumpidos de trabajo, lo cual le ha permitido llegar a ser una de las instituciones científicas más sólidas de nuestro país y un motivo de orgullo para todos los mexicanos. A lo largo del siglo y medio, su quehacer ha estado íntimamente ligado a los acontecimientos de nuestro país en los grandes temas de salud, la investigación y la divulgación científica, a un grado tal que no resulta exagerado decir que la historia de la medicina en México en todo ese periodo no podría entenderse sin la participación activa de los miembros de la Academia Nacional de Medicina. Hoy, a 150 años, queremos hacer un recuento de algunos de los acontecimientos más importantes a lo largo de su historia para reconocer el legado del que es depositaria. La travesía comenzó durante el efímero Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo, en un salón del Museo de Historia ubicado en el actual Palacio de Minería, al ser instituida la sección de Ciencias Médicas de la Comisión Científica, Literaria y Artística de México. La mesa directiva, presidida por el doctor Carlos Alberto Herman, contaba entre sus miembros con destacados médicos mexicanos como Miguel de Jiménez, Ignacio Lazo, Luis Hidalgo Garrio, Rafael Lucio y José María Vértiz. Desde entonces ya figuraban como parte de la Academia profesionales de varias disciplinas relacionadas con la salud, espíritu que se ha mantenido hasta nuestros días, con la incorporación del Estatuto en 2013 de la categoría de académico asociado. El 15 de septiembre de 1864 se publica por primera vez la Gaceta Médica de México, órgano oficial de la corporación que continúa editándose y a la fecha es la revista científica más antigua de México. Se funda la Escuela Nacional Preparatoria por orden del Presidente de la República, encomendada a su primer director, doctor Gabino Barrera, miembro ilustre de la Academia. La corporación adquirió el carácter de Academia Nacional de Medicina y el 1 de octubre recibió el reconocimiento del gobierno federal. Un año más tarde su sede se ubicó en la Escuela Nacional de Medicina en Santo Domingo. Durante el resto del siglo XIX, el trabajo de la Academia continuó de manera ininterrumpida. Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, promovió y fundó la Universidad Nacional de México, que posteriormente se convertiría en la UNAM, de la cual han sido rectores 10 distinguidos miembros de la Academia. El gobierno de Francisco I. Madero nombra a la Academia como cuerpo consultivo del gobierno federal, carácter que hasta hoy conserva. En tal papel, la Academia contribuye a generar políticas públicas en temas trascendentes para la salud de nuestro país, como son, por ejemplo, las aportaciones recientes a la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la obesidad y la diabetes.
Constituyente de Querétaro decretó la creación del Consejo de Salud Nacional, originado en los esfuerzos del doctor Eduardo Liceaga, quien fuera presidente de la Academia en dos ocasiones, 1879 y 1906. El legislador dotó al Estado mexicano de un órgano ejecutivo capaz de prevenir y reaccionar ante los distintos problemas en materia de salud pública. 7 destacados miembros de la Academia han sido secretarios del Consejo. Los miembros de la Academia jugaron un papel destacado en el combate a la pandemia de influenza española que se desató en nuestro país durante la Revolución. Desde entonces, los académicos han estado siempre en primera línea en las acciones de prevención, control o erradicación de enfermedades como la viruela, la poliomielitis y recientemente la influenza H1N1. Durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual han trabajado de manera muy destacada muchos académicos. Se funda el Hospital Infantil de México, que actualmente lleva el nombre de Federico Gómez, en honor a quien fuera su primer director y que también fue presidente de la Academia en 1958. Se publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se fusiona la Secretaría de Asistencia Pública y el Departamento de Salubridad Pública y se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia, hoy Secretaría de Salud, de la cual han sido titulares 7 académicos. Se crea el Instituto Nacional de Cardiología, que hoy lleva el nombre de su fundador, Ignacio Chávez, presidente de la Academia en 1933. Se inaugura el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, posteriormente nombrado Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, por su director fundador, quien fue presidente de la Academia en 1947. Haciendo honor a su carácter nacional, la Academia inicia la realización de las jornadas médicas y los congresos que reúnen a médicos de toda la República. Hoy la Academia cuenta con capítulos regionales y por lo menos con un miembro en la gran mayoría de las entidades federativas. La doctora Rosario Barroso Miguel se convierte en la primera ingresada de la Academia. Poco a poco se ha ido incrementando la presencia de las mujeres en la corporación. Gracias en gran parte a la gestión del doctor Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, presidente de la Academia en 1957, se inaugura el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ese mismo año, la Academia muda sus instalaciones a este complejo hospitalario. En el Hospital General del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social se lleva a cabo con excelentes resultados el primer trasplante de riñón en México. En la operación participan los doctores Federico Ortiz Quesada, Manuel Quijano Narezo y Gilberto Flores Izquierdo, estos últimos miembros de la Academia. La Academia crea el Comité de Certificación de Especialistas, mismo que funcionó hasta el 15 de febrero de 1995, fecha en que se constituyó el Comité Normativo de Consejos de Especialidades Médicas, el cual coordina la Academia. Siendo el doctor Guillermo Soberón Acevedo secretario de Salud y expresidente de la Academia, se promulga la Ley General de Salud, la cual sustituye al Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos. En 1985, el terremoto que azotó a la Ciudad de México dañó las instalaciones del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, hecho que obliga a la Academia a utilizar diversas sedes. La cabeza del Estado original de Asclepio de Napoleón, que presidía el auditorio y que ahora está en exhibición en el vestíbulo de la corporación, da testimonio de que aún ante los peores desastres, la Academia sigue en pie, como también lo demostró la labor de sus miembros durante los esfuerzos de rescate y ayuda a las víctimas del sismo. El doctor Rubén Arguero, miembro de la Academia, realiza con éxito el primer trasplante de corazón en México en el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se reinaugura el edificio que alberga a la Academia en el nuevo Centro Médico Nacional siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Miembros de la Academia aportan sus conocimientos para la promulgación de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. A lo largo de sus 150 años de vida, la Academia Nacional de Medicina y sus miembros han dejado profunda huella en la salud de nuestro país y han sido distinguidos con diversas condecoraciones.
29 miembros de la Academia han obtenido el Premio Nacional de Ciencias y Artes instaurado por la Presidencia de la República en 1945. 16 académicos honorarios han ganado el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. 4 miembros de la Academia reposan en la rotonda de las personas ilustres. La Academia Nacional de Medicina de México ha sido la tribuna que ha permitido la exposición libre de los trabajos y las ideas de los hombres de ciencia. Con ello, y con el azaroso quehacer de cientos de hombres y mujeres comprometidos con el conocimiento, se ha contribuido de manera significativa a construir la historia científica y médica de México. Su legado y patrimonio son y deben seguir siendo un orgullo para los mexicanos. Hace unos cuantos años atestigué en la milenaria China un encuentro que podría haber sido anacrónico si no hubiese sido por su paradójica vigencia en nuestros días. Una niña de 10 años de edad se encontraba de pie frente a una médica tradicional en uno de los consultorios de un enorme hospital de Beijing. No mediaba palabra alguna. La doctora fijó su mirada en los ojos de la niña y el tiempo se detuvo. Transcurrieron minutos que ante el silencio de todos se hicieron eternos. Después continuó una somera exploración, la prescripción y el final de la consulta. En ese momento le pregunté a la doctora, por intermedio de nuestro intérprete, qué observaba en la niña. La respuesta fue escueta pero profundamente humana. Veía su alma, me dijo en un tono profesionalmente contundente. Este es un fragmento del mensaje que leí en la inauguración del año académico 150, inaugurado por el presidente de la República. ¿No debiésemos aspirar a que esa milenaria práctica del pasado, ver el alma de los pacientes, se encontrase con nuestro futuro lo más pronto posible otra vez? ¿No debiésemos recuperar esa capacidad de ver las almas de nuestros enfermos? Permítanme hacer un cambio sutil en el título de esta conferencia. Como decía el doctor Valdés, el título en el programa es La enseñanza de la medicina general, implicaciones al futuro. Tal vez ese sutil cambio le dé mayor trascendencia a lo que hoy pueda yo decir. De la enseñanza de la medicina general, implicaciones al futuro, propongo la formación del médico general de hoy hacia el futuro. Hablemos de formación, no de enseñanza. Hablemos del médico general, la persona, no la medicina general, lo impersonal. Y hablemos no de implicaciones al futuro, porque el futuro ya empezó. Hablemos de hoy hacia el futuro. Hablaré pues en 3 secciones: hacia el futuro, hoy frente al futuro y la otra dimensión. Antes de continuar, quiero extenderles una muy cordial invitación a que sigan las sesiones de la Academia Nacional de Medicina, que se realizan todos los miércoles a las 7 de la noche en nuestro auditorio, desde 1864. Con 3 interrupciones a lo largo de 150 años. La primera, durante la Decena Trágica, en 1913. La segunda, durante el terremoto de 1985. Y la tercera, en 2009, cuando se declaró la emergencia epidemiológica por la pandemia de influenza. Estamos todos los miércoles a las 7 en sesión, y este año es particularmente especial. Las sesiones están dedicadas a explorar el estado del arte de todas las especialidades. No deben estar ahí. A partir del año pasado, nuestras sesiones empezaron a ser transmitidas en tiempo real, con alta definición, a esa hora, pero si a esa hora no pueden tampoco verla desde sus computadoras, pueden ver las sesiones a la hora que ustedes quieran en la página de la Academia.
Los invito a ustedes y por su conducto a sus profesores y a sus alumnos. Como los invito también al Congreso con el cual cerraremos la celebración del sesquicentenario a partir del 1 de octubre en la Ciudad de México, donde nuevamente todo el programa está dedicado al análisis del estado del arte. Queremos dejar ese testimonio de lo que hoy sabemos, de lo que hoy creemos saber, para que dentro de 100 o 150 años más alguien pueda tener un testimonio de lo que pensábamos hoy. Están pues cordialmente invitados a celebrar con la Academia este sesquicentenario. Hacia el futuro. Permítanme leer algunos fragmentos ahora de otro mensaje, del mensaje de inauguración de las celebraciones de este año, para plantear el contexto más amplio de ese futuro. Y es el contexto más amplio de la formación de los médicos generales. Pero no todo es la educación médica. Permítanme entonces seleccionar algunos fragmentos de aquel discurso de febrero de este año. Si hubiese que caracterizar y tratar de descifrar este tiempo nuestro, podría utilizar unas cuantas palabras a manera de piedra roseta: instantaneidad, superficialidad, laxitud, globalidad, hiperinformación, producto de la hipercomunicación y, por supuesto, hipertecnologización, neologismo inevitable que va de la mano con el gradiente de cambio. No exploraré cada uno de estos términos, ni tampoco los enormes cambios científicos en los que cada uno de ustedes es experto. Me quedo solo con aquellos que parecería que empiezan a tener un gran impacto cultural y social, y que nuevamente enmarcan la formación de cualquier profesional. Al analizar estos temas, me he encontrado con visiones que parecieran consensuadas entre quienes observan el fenómeno de nuestro tiempo, desde la literatura, la filosofía, el periodismo serio, la psicología, las neurociencias o la crítica estética. Por ello, más que ser yo quien reflexione, cito párrafos elocuentes de los que este texto se convierte en un eco. Vargas Llosa ha hecho un magistral análisis de lo que llama la civilización del espectáculo, que es para él un mundo donde el primer lugar en la tabla de valores vigente lo ocupa el entretenimiento y donde divertirse, escapar del aburrimiento, es la pasión universal, en donde existe un empobrecimiento de las ideas como fuerza motora de la vida cultural. Hoy vivimos, dice, la primacía de las imágenes sobre las ideas, en donde la distinción entre precio y valor se ha eclipsado y ambas cosas son ahora una sola. Agrego aquí y hoy, pensemos pues en nuestros jóvenes que se forman como médicos generales en este entorno. Continúo, pero Vargas Llosa no está solo. Escuchemos a Zygmunt Bauman. La sociedad moderna líquida es aquella en que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en rutinas determinadas. La vida líquida, como la sociedad moderna líquida, no puede mantener su forma ni su rumbo durante mucho tiempo. La vida en una sociedad moderna líquida no puede detenerse. Lo que se necesita ahora es correr con todas las fuerzas para mantenernos en el mismo lugar. La destrucción creativa es el modo de proceder de la vida líquida. Alessandro Barico ha acuñado un concepto entre cómico, agresivo y dramático para referirse a las nuevas generaciones que invaden al planeta, nuestros jóvenes. Las llama los bárbaros. Dice Barico: por regla general, los bárbaros van donde encuentran sistemas de paso. En su búsqueda de sentido, de experiencias, van a buscar gestos en los que sea rápido entrar y fácil salir. Les gusta cualquier espacio que genere una aceleración. No se mueven en dirección a una meta, porque la meta es el movimiento. Pero escuchemos el siguiente párrafo elocuentemente descriptivo de lo que hoy observamos en cualquier momento y en cualquier lugar cuando alguien navega en Internet o googlea, verbo que por supuesto no existe todavía de manera oficial. El gesto de conocer
debe ser algo parecido a surcar rápidamente lo inteligible humano, reconstruyendo las trayectorias dispersas a las que llamamos ideas o hechos o personas. En el mundo de la red, a ese gesto le han dado un nombre preciso: surfear. ¿No veis la levedad de ese cerebro que está en vilo sobre la espuma de las olas? Superficie en vez de profundidad, viajes en vez de inmersiones, juego en vez de sufrimiento. Evidentemente esto debe tener consecuencias. Howard Gardner, eminente psicólogo, publicó un libro hace unos cuantos meses titulado La generación App, con doble P, palabra también ya irreemplazable. Y el subtítulo es: ¿cómo es que hoy los jóvenes navegan su identidad, intimidad e imaginación en un mundo digital? En el que cita un hecho preocupante. Los jóvenes ahora están más enfocados en el manejo de su vida cotidiana que en desarrollar propósitos de largo plazo. Consideren que en 1967 el 86% de los estudiantes de secundaria dijeron que desarrollar una filosofía de vida significativa era muy importante o esencial. 86% en 1967. Comparado con solamente un 46% en 2012. Parece que no hay duda. Estamos transitando por un punto de quiebre en la trayectoria de la humanidad, no solo con la explosión científica, que ya sería mucho decir, sino con la civilización del espectáculo, con esta vida líquida, frente a la invasión de los nuevos bárbaros, a quienes, debo decir, a pesar de todo, tanto queremos todos. En fin, se trata de un mundo nuevo, pero muy diferente del que vivieron los habitantes decimonónicos que vieron nacer la Academia Nacional de Medicina. Habría que decir, como el compositor chileno Julio Neumhauser: cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los meses y los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que cambie yo no es extraño. El 30 de abril de este año, en la sesión especial solemne en la que conmemoramos el cumplimiento exacto de los 150 años de la fundación de la Academia, me permití lanzar una botella al mar de los tiempos con un mensaje. Cito también algunos fragmentos para continuar con esta contextualización del entorno de la formación de nuestros jóvenes. Al tiempo que leía las actas y los discursos de diferentes épocas de la Academia Nacional de Medicina, trataba de imaginar los pensamientos detrás de las palabras, las emociones que acompañaban esos pensamientos y el contexto que los envolvía. ¿Cómo hubiesen respondido nuestros fundadores a mis preguntas, que tal vez entonces pudiesen haber sido ociosas o irrelevantes o interpretadas como producto de una locura en acelerada evolución? Pero de pronto me asaltó una pregunta que me inquietó aún más. Si alguien leyera dentro de 100 años lo que ahora escribo, ¿pensará lo mismo sobre mi aparente locura? ¿Se preguntará lo mismo que yo al ver pasar frente a sus ojos nuestros, para él o ella, añejos escenarios? ¿Por qué no lanzar una botella al mar en esta ocasión? Sí, una botella con un mensaje que transcurra por las olas de los tiempos al futuro. ¿Por qué no dejar un testimonio personal que con los demás de hoy y con todo lo que en este año se publique dé cuenta de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que anhelamos y de aquello por lo que nos preocupamos? Tal vez para los académicos que celebren los 250 años de la fundación de la Academia en 2114, muy probablemente la mayoría mujeres, la lectura del acta de la sesión de hoy, esta cápsula del tiempo, pueda resultar interesante y en algún caso un mero divertimento. Decidí hacerlo esta noche. Decidí compartir lo que tal vez nosotros podríamos decir, aunque con la humildad que impone reconocer que lo que uno dice no necesariamente lo dicen todos. El mundo cambia rápidamente. El desarrollo industrial es deslumbrante.
un logro innegable que ha transitado a la par de nuestra propia historia. Pero el precio parece ahora muy caro. El planeta se calienta, la biodiversidad se pierde, los fenómenos naturales son cada vez más destructivos. Las poblaciones se concentran en las grandes ciudades. Ya hay macro-megaurbes, la Ciudad de México una de ellas. Las mentes se desestabilizan, la violencia se acentúa. Paradójicamente, estamos cada vez más juntos, pero parece que cada vez más desgarrados. La globalización, término que jamás pudiese haber tenido sentido 150 años atrás, borra fronteras, pone en jaque a gobiernos, hace que los estados tropiecen, que pierdan control, que lo propio sea de nadie y lo de nadie sea de todos. Sin duda, muchos son los beneficios, pero también muchas las incertidumbres. En nuestro país, la democracia se va acomodando a la vida de todos los días, con sobresaltos, con frenos, pero esperamos que a final de cuentas será para bien de todos. Estos son solo trazos en un lienzo que se pliega para que quepa en la botella, pinceladas a la manera de los impresionistas contemporáneos de nuestros fundadores. Nada más. Seguramente quienes hoy compartiesen sus percepciones dirían que me ha faltado mucho por describir. Es cierto, pero quienes más adelante nos miren encontrarán los datos que amplíen, confirmen o maticen lo que aquí se lea. Este es, como seguramente cada época lo ha sido, un mundo de claroscuros, de vueltas en la esquina donde acechan trampas, pero donde también nos ilumina el sol en plena cara, frente a espejos alentadores que se reproducen uno tras otro hasta el infinito. Pero a diferencia del de nuestros antepasados y del de aquellos que nos sucedan, este es el nuestro, es el mundo que conocemos, son los espejos de nuestra propia imagen en este 2014. En su ejercicio profesional, y me dirijo ahora a aquellos académicos que vivan dentro de 100 años, contarán con la posibilidad de fabricar órganos artificiales funcionales en impresoras de tercera dimensión. Habrán resuelto muchos de los problemas de salud que nos aquejan ahora, pero lo sabemos, vivirán como nosotros amenazados por virus, cuya naturaleza aún no conocemos. Pero eso es lo de menos, allá estarán con ustedes al tiempo que habrá humanos habitando Marte y la Luna. Se nos dice ahora que se habrá creado el primer ratón inmortal, que ya habrá ojos biónicos y computadoras con olfato, que además podrán ser conectadas, por supuesto sin cables, con nuestros propios cerebros. No dudamos que existan telas tejidas y pinturas elaboradas con nanopartículas que serán cerebros cada una de estas y permitirán proezas de telemetría. Pues esas partículas formarán parte de las sábanas, de las camas, de las paredes y los techos de las habitaciones. Sabrán ustedes, cuando alguien despierta, el comportamiento de sus variables vitales, pero también podrán conocer la alegría de su corazón o la tristeza de su alma. Hoy nos asombra lo que es posible lograr con enormes cantidades de datos procesados, Big Data. Es posible que en ese escenario, el gran hermano orwelliano, que empieza hoy a asomarse, se convierta en una realidad de sus vidas, virtuales y reales. Pero con todo esto, ¿qué será de la salud? ¿Cómo será la calidad para atenderla? ¿Qué será de la calidad de la vida? ¿Será todo ello mejor? Espero fervientemente que sí. Para 2114, Juan Pablo, mi nieto, será un hermoso ancianito de 102 años y medio. Él y sus hijos así lo merecen, como nosotros ahora. Os solicito con vehemencia que no claudiquéis, que como para mi nieto y mis nietos procuréis por la salud y la mejor atención para todos. Pues si no a todos conozco y tampoco conoceré a la descendencia de mi descendencia, a todos los quiero desde hoy, porque siempre serán los míos, como los de todos. Finalmente serán de todos, de nuestra especie, de nuestro propio espíritu. Si son esos algunos rasgos que enmarcan el futuro, hablo ahora de hoy, frente a ese futuro. Permítanme entonces destacar dos preocupaciones, una propuesta y una esperanza. En una reunión como esta, de ANFEM, en 2008 en Zacatecas, hablé por primera vez del cambio de paradigma.
y elaboré sobre los rasgos que claramente definen lo que ha sido nuestro paradigma dominante y lo que empieza a ser un paradigma en instalación. Rescato solamente 5 de muchos más rasgos. El tránsito del enfoque en la enfermedad al enfoque en la salud. Un hecho que empieza ahora a hacernos pensar que hablar de sistemas de salud es un mero eufemismo todavía. Son sistemas de atención a la enfermedad y no de salud como quisiéramos que fuesen. Del enfoque en la curación al enfoque en la promoción y en la prevención. Del médico como eje a los profesionales en ejercicio multidisciplinario para promover, para prevenir y para lograr salud. Del hospital como centro de los sistemas de salud hacia las redes de servicios donde el hogar vuelve a ser un espacio. Del paciente y pasivo a atender con el paciente. Atención centrada en el paciente. Sin duda, me preocupa la velocidad con la cual nos adaptamos o no a este cambio paradigmático. Y como siempre, parecería que nos gana el tiempo. Mi segunda preocupación la compartí también un año después, en una reunión como estas de ANFEM, las disonancias cognitivas. Aquellas situaciones en las cuales los jóvenes reciben un mensaje que contradice lo que ven, lo que escuchan, lo que aprenden, y creamos verdaderas incongruencias, disonancias cognitivas. Entonces enlisté 11. Varios años después ya puedo contar 20. Parecería que no hemos hecho mucho para mejorar. No las enlistaré todas, escojo 10. Sistema de salud, pero el enfoque de la educación está predominantemente orientado en la enfermedad. Prevención, pero predominantemente los enseñamos a diagnosticar y curar. Prevenir, pero no les enseñamos a persuadir. Prevenir, pero la mayoría de los campos clínicos son hospitales. Médicos generales, pero la mayoría de los profesores son especialistas. Atención integral, pero la formación está fragmentada. Corresponsabilidad del enfermo, pero que mejor no opine. Hay que enseñarlos a razonar, pero los exámenes son de opción múltiple. Calidad, pero nunca les decimos qué es ni cómo se mejora. Hay que combatir la muerte a ultranza, para eso estamos. Pero la muerte existe y al final siempre gana. Y nadie nos enseña a aceptarlo cuando ello es inevitable. Son algunas de las disonancias cognitivas que me preocupan. Paso ahora a ratificar una propuesta, la que hice en octubre del año pasado también frente a esta asamblea. La necesidad de implantar sistemas educativos enfocados en calidad, aquello cuyo acrónimo definí como Seneca. Partiendo de la premisa de que la cantidad de información aumenta vertiginosamente, de que cada vez los pacientes exigen más y más y más calidad. La necesidad entonces de priorizar y la necesidad entonces de enfocar. Y así definí a un sistema educativo enfocado en calidad como aquel que enfatiza de manera explícita las competencias enfocadas en la atención de alta calidad con base en la identificación precisa y rigurosa de la intersección de máxima calidad del ciclo iterativo de la relación entre educación y atención, para ofrecer a los pacientes la mejor calidad de atención médica posible. Y definí también la intersección de máxima calidad como esa área de convergencia entre lo que se enseña y lo que se hace en la práctica médica, en la que se encuentran los mayores beneficios posibles en salud, con los menores riesgos y con el trato más digno posible para los pacientes. Ratifico mi propuesta ante ustedes. Es indispensable enfocar. Es indispensable no perder de vista que a final de cuentas la calidad de la educación no puede ser otra que la misma calidad de la atención que resulta de esta.
Por ello, reitero, mi invitación a desarrollar estos modelos enfocados en alta calidad. Y concluyo con la esperanza en esta sección. Revisando los planes de estudios y las propuestas que se están haciendo en otras latitudes, me alienta ver, por ejemplo, cómo se definen en las escuelas de medicina de Canadá 7 roles que trascienden el enfoque que siempre hemos tenido, el del experto médico, que es uno de los roles, pero agregan ellos, entre esos roles, para el médico general, comunicador efectivo, defensor de los derechos del paciente, subrayo, colaborador, gerente, promotor de la salud. Maastricht define su programa y su plan de estudios como orientado hacia el futuro, y así lo dice, orientado hacia el futuro. Y entre otras cosas señala un plan de estudios orientado a valores éticos e integridad moral para tomar decisiones. Cómo responder a reacciones emocionales y dilemas éticos. Cooperación. La Asociación Médica Americana lanzó hace poco una iniciativa con $11 millones para apoyar a 11 escuelas de medicina en un proceso que le llaman Accelerating Change. Y entre ellos destaco lo que varias de las universidades están destacando en sus nuevos planes. Y vean los temas que empiezan a surgir: evaluación y mejora de calidad, eficiencia, inteligencia emocional, emprendedurismo, análisis predictivo, resiliencia, liderazgo, entendimiento del comportamiento social. Paso así entonces a la otra dimensión. La otra dimensión de las competencias, aquellas que parecen olvidadas, ignoradas o por lo menos subconsideradas. Sí, necesitamos desarrollar competencias para que los jóvenes médicos tengan mayor rigor científico. Sí, necesitamos desarrollar competencias técnicas, como lo acabamos de escuchar. Sí, necesitamos formar cada día mejores médicos para que curen mejor, para que atiendan mejor a sus enfermos. Pero me pregunto ahora, ¿y si desarrolláramos también otros simuladores? ¿Simuladores para enfrentar la muerte, el enojo o el duelo? ¿Simuladores para fortalecer la serenidad y la templanza de los jóvenes? ¿Simuladores para estimular su franqueza y su sensibilidad para dar malas noticias? ¿Simuladores para entender la otredad, la angustia, la frustración propia y de los demás? Simuladores, en fin, para actuar con honestidad. ¿Que no hay tiempo para eso? ¿El currículum está saturado? ¿Pero que no hay tiempo entonces para formar a hombres y mujeres médicos cabales? ¿No hay tiempo para dar la mano? ¿No hay tiempo para sonreír? ¿No hay tiempo para enseñarlos a sentir compasión o a expresar comprensión? Si no hay tiempo para eso, no debe haber tiempo para nada. ¿Y qué tal las demás inteligencias de Gardner? ¿Qué tanto enfocamos nuestra atención en el desarrollo de esas otras inteligencias? La inteligencia lingüística, intrapersonal, interpersonal o existencial. ¿Y las funciones cognitivas superiores? ¿Qué tanto tiempo dedicamos a desarrollar las competencias para la reflexión, para la comprensión profunda, para la motivación? Y volviendo a Gardner, para desarrollar lo que denomina las 5 mentes para el futuro. La mente disciplinada, la mente sintética, la mente creativa, la mente respetuosa y la mente ética. ¿Qué tanto estamos desarrollando competencias en esa otra dimensión? En este mundo líquido, superficial, vertiginoso, aceptemos el desafío del futuro. Es un blanco móvil que se mueve muy rápidamente. Y no es solo la ciencia la que debe apuntar hacia ese movimiento. Tampoco solamente la técnica. Es el entendimiento, la comprensión, la compasión hacia la persona humana que sufre.
Los exhorto a pasar del decir al hacer y del hacer al lograr. Los exhorto a transformar de una vez por todas las disonancias en armonías. Los exhorto a desarrollar sistemas educativos enfocados en calidad. Los exhorto no solamente a enseñar, sino a formar. Los exhorto a pasar de esos simuladores que podría yo llamar hiporrealistas, exámenes de opción múltiple o análisis de casos clínicos sin nombre, pasando por los simuladores realistas como los que acabamos de escuchar y tema de esta sesión, a los simuladores hiperrealistas, aquellos que formen a los jóvenes para enfrentar el drama. Y no exagero, en español, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, drama dice: suceso de la vida real capaz de interesar y conmover vivamente. Desarrollemos simuladores en todos estos ambientes. Habrá que crear una nueva escuela para formar médicos, aquella en la que los planes de estudio privilegien enfoque, movimiento, profundidad, conciencia y consonancia. Yo creo que sí. Habrá que crear una nueva escuela de pensamiento en la que la propia institución educativa y sus docentes sean el mejor ejemplo de ello, de enfoque, de movimiento, de profundidad, de conciencia y de consonancia. Yo creo que sí. Sí, cada vez tenemos que desarrollar mejores y mejores competencias para diagnosticar, para tratar, para realizar procedimientos quirúrgicos. Por supuesto también para promover la salud y para prevenir la enfermedad. Pero si algún día el arte de la medicina debe ser cada vez más una ciencia, también habrá que lograr que esa ciencia tenga cada vez más el virtuosismo del arte. Por eso, ante los embates del vértigo de un mundo nuevo y pensando en los destinatarios del mensaje arrojado al mar de los tiempos, tal vez debamos formar ahora a jóvenes médicos que aprendan a sentir más con el cerebro y a pensar más con el corazón, para que así sus sentimientos sean más racionales y sus pensamientos aún más humanos. Señoras y señores formadores, educadores de jóvenes, futuros médicos, de instituciones educativas y de instituciones de salud, los he exhortado, pero si fuese paciente, como muy probablemente seré en algún momento, reiteraría el exhorto, pero imploraría: formen bien a mis futuros médicos, que tal vez sean los suyos también y los de su descendencia. Y no solo en la ciencia y la técnica de su profesión, fórmenlos plenamente humanos. Si para entonces ustedes lo han logrado, si yo fuese paciente de ellos, de esos bien formados médicos de hoy en el futuro, les diré a ustedes, a cada uno de ustedes, pensando también en Juan Pablo, mi nieto, con profunda y conmovida emoción, aún con mi último aliento, y mirando con paz a sus almas, muchas, muchas gracias. Gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas muy breves. Si se acercan al micrófono, Víctor. Doctor, muy buenos días, muchas gracias.
Como siempre me impresionan sus exposiciones. El día de hoy no dejó de hacerlo por considerar precisamente a aquello que debe tocar la sensibilidad de todos los formadores. Lo que sigue. Yo, igual que usted, pienso en mis hijos y en mis nietos y en el resto de la gente que hacemos cuando hablamos de la perspectiva. La pregunta para los que formamos es ¿cómo? Me queda muy claro que yo creo que en cualquiera de nosotros existe esa sensibilidad, dejada inclusive, como usted hace referencia a algunas expresiones, hasta la misma de Ignacio Chávez, acerca del humanismo y acerca de la forma como deberíamos de formar a los futuros médicos o a todo el personal de salud, porque en la actual ahorita ya es un personal de salud, es decir, la enfermera, un grupo multidisciplinario que actúa sobre ello. El problema es que en virtud de la posición que tan dignamente usted tiene, como es la academia, ¿cuál sería la directriz? ¿Cuál es la mejor forma? Porque por otro sentido nosotros nos enfrentamos con, igual que todo el país y en muchos lugares de Latinoamérica, a presupuesto, a decisiones, a muchas de las cosas, inclusive hasta políticas. Tenemos un verdadero problema con servicio social, que es el área en donde no existe hospital de tercer nivel y no está el Dr. House a un lado de uno. Esas son las áreas y tenemos un verdadero conflicto con el servicio social. Tenemos un verdadero problema de certificación de hospitales, no solo para poder hablar de la cantidad de trabajos, sino del tiempo de. Por eso, con el gran aprecio y el gran respeto que le tengo, doctores, ¿cuáles serían las directrices más importantes para que las universidades de este país, tanto públicas como privadas, visualizaran una dirección correcta, no solo desde el punto de vista curricular, porque y eso creo que hemos avanzado mucho en las competencias de habilidades y destrezas, pero en donde creo que es un conflicto es en las actitudes, en el pensamiento noble del médico, el desinterés por llenarse el bolsillo más que el favorecer el crecimiento del corazón. Entonces me gustaría mucho escuchar en ese sentido cuál sería su visión a las directrices, a estos grupos de formadores que nos encontramos por acá. Gracias. Gracias por la pregunta, Víctor. Déjenme recordar a un educador que muchos conocieron, a don José Laguna, exdirector de la Facultad de Medicina de la UNAM, ex subsecretario, ex secretario del Consejo de Salubridad General. Don Pepe Laguna decía, entre muchas de sus frases muy ingeniosas, no me traigan la problemática, tráiganme la solucionática. Bueno. Y creo que con mucha frecuencia caemos en la parálisis por análisis. Y entonces nos conflictuamos a tal grado que los problemas se ven mayúsculos y entonces no hay manera de resolverlos. Por cierto, Víctor, yo agregaría que no solamente es en el desarrollo de actitudes. A mí me sigue preocupando terriblemente ver situaciones diagnósticas y terapéuticas verdaderamente aberrantes en los jóvenes. Y no se imagina uno cómo pudieron haber pasado la carrera de medicina. Y todos los días podríamos citar ejemplos que todos ustedes conocen, de aberraciones verdaderas, que dice uno, pero si esto era de sentido común, por el amor de Dios, ya ni siquiera de estudio. Un niño con 2 de hemoglobina muriéndose, y le dicen, no, es que está anémico porque no le ha dado de comer bien, señora. ¿No? Y dice, a ver, pero, el niño está desangrándose, hombre, por el amor de Dios. ¿Cuántos antibióticos se prescriben sin saber lo que se está haciendo? Pero luego paso al otro tema, al tema de la ética. Y otra vez, nos movemos en las abstracciones. Y les enseñamos conceptos éticos cuando se enseñan, por cierto, porque no en todas las escuelas está la materia. Y entonces de repente, a mí me llega como secretario del Consejo de Salubridad General, coordinando un comité de transparencia para la relación entre los médicos y la industria farmacéutica, una queja de la industria farmacéutica contra un médico en particular, presidente de la Asociación Médica de un hospital privado en el país, en un estado de la República, que dice, entre otras cosas, a sus agremiados, a partir de esta fecha les prohíbo prescribir este medicamento porque el laboratorio tal no les pagó los boletos de avión a nuestras esposas para ir al congreso de no sé dónde. Bueno, y dice uno, este tipo no es que no sea ético, es que es bruto.
Es que nadie le ha enseñado lo que son los principios del deber ser. Nadie se lo ha hecho saber. Entonces, bueno, paso a la respuesta más concreta, Víctor. A ver, primero, ante los grandes problemas yo siempre me acuerdo de los elefantes. Ningún elefante se puede comer completo. Hay que partirlo en pedacitos. Primero, pero eso requiere estrategia. Y no siempre se nos da hacer estrategia. A los latinos nos encanta hablar, pero definir estrategia, no. No hubiésemos podido llegar a la luna, todavía no. Estaríamos platicando de por qué no es posible llegar a la luna, eso sí, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hay? Primero, yo me pregunto, ¿por qué no crear prototipos donde se generen los modelos que podemos imitar? En lugar de estar tratando de resolver el mundo completo, con unos cuantos alumnos, con unos cuantos profesores, en unas cuantas instituciones, donde se pueda demostrar lo que sí funciona, donde aprendamos lo que no funciona, pero no en gran escala, donde no echemos a perder demasiado las cosas si nos salen mal, pero donde podamos generar un buen ejemplo si nos salen bien. Eso por un lado. Segundo, ¿dónde está la visión de lo que queremos? ¿Dónde está la visión que nos motive? Y decir, queremos llegar acá, pero la visión es una viñeta. No es una declaración de un párrafo, es una viñeta. ¿Cómo vemos a nuestros niños mañana? ¿Cómo vemos a las mujeres mañana? ¿Cómo vemos a los hombres mañana? En viñetas concretas, los vemos con sonrisas, los vemos sanos. ¿Y qué significa que estén sanos? Que puedan llegar a los 90 años corriendo como Superman o como Gatúbela. Que puedan llegar así. ¿Y qué hay que hacer entonces? Entonces hay que hacer estas 3 cosas por lo menos, Pero oye, pero si son 3 nada más, hay que hacer como 80. Empecemos con 3, por el amor de Dios. ¿Ves? Entonces creo que hay que tener visión, hay que tener voluntad, hay que tener convicción, hay que hacer prototipos, hay que demostrar lo que sí se puede. Y finalmente yo les diría, tenemos que ejercitar el liderazgo de que están investidos cada uno de ustedes. Y eso es para arrastrar, para mover hacia esas visiones, con esos prototipos, para entonces finalmente no dejarnos vencer por la problemática, sino sentirnos orgullosos porque hemos promovido la solucionática, ¿no? Ahí lo dejaría.